Volvemos a la noticia del día, la muerte del narcotraficante Pablo Escobar. Pablo Escobar abatido hoy en Medellín por el bloque de búsqueda. Ocultaba su rostro tras espesa bata. Se hallaba en una casa de 3 pisos cerca del estadio Atanasio Girardot y al centro... El ocaso del patrón de mal. Los últimos días de Pablo Escobar. El fin del rey. 2 de diciembre de 1993. Medellín arde bajo un sol que parece juzgar la historia. Sobre las tejas de una vivienda de clase media, yace el cuerpo de un hombre que luchó hasta su último aliento, tanto así que disparó 12 balas de las 13 que tenía su 9 milímetros, el hombre que redefinió el concepto del mal. Pablo Emilio Escobar Gaviria, el zar de la cocaína, está muerto. No cayó en un palacio, ni rodeado de su ejército de sicarios, cayó solo, descalzo, oculto tras una barba espesa que delataba su decadencia. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? ¿Cómo el hombre que arrodilló a un estado y controló el 80% de la cocaína mundial terminó acorralado como una fiera herida? Hoy, desenterramos los errores, las traiciones y el último suspiro del narco más infame de la historia. Cap 1. La catedral y la semilla de la traición. Todo gran imperio comienza a morir desde adentro. El primer error de Escobar tuvo nombre de santuario, la catedral. Una cárcel construida por él, para él. Era una parodia de justicia. Una fortaleza con canchas de fútbol, suites de lujo y un flujo constante de alcohol y mujeres. Pero entre esas paredes de oro, Pablo perdió la perspectiva. El punto de no retorno, la paranoia es el cáncer de los tiranos. Cuando Escobar sospechó que sus socios, Fernando Galeano y Gerardo Moncada, le ocultaban dinero de las rutas, el patrón firmó su sentencia de muerte. Los citó a la catedral. Mientras los socios creían que iban a una reunión de negocios, Escobar orquestaba su ejecución y el robo de una caleta de $23 millones. No solo mató a sus amigos, mató la lealtad de su propia organización. La noticia corrió por las venas de Medellín. El patrón ya no respeta la vida de los suyos. La armonía del cartel se hizo añicos, y de sus cenizas nació un enemigo que Pablo no pudo prever. Es una parodia de cárcel, pero ya Colombia ya al menos ya Pablo está ahí. No que el patrón no cumple con la política de sometimiento, el patrón sigue traficando, sigue matando. Cuando aparecen en la catedral Fernando Galeano y Kiko Moncada, ellos llegaron al citófono y me dijo, Pope, súbame rápido. Y ellos eran patrones. Yo le digo al patrón está Kiko y Galeano, que lo suba rápido, súbalos. Hay un camión que bajaba y subía a la catedral que lo manejaba Limón, Álvaro Jesús Agudelo, que murió con el patrón. Ellos llegaron súper apurados, se sentaron ahí, necesitamos hablar con Pablo, te llamé el patrón, tanta mano, nos sentamos ahí. No, Pablo, ¿cómo le parece que teníamos un dinero en San Pío y creemos que la gente tuya lo encontró? Patrón mío, si lo tiene mi gente no hay ningún problema, se lo devolvemos. Como a las 2 horas llega Titi al citófono. El patrón le pasa por el citófono, entonces Titi le dice, patrón, ¿cómo le parece que nos metimos a una casa en busca de $50.000 y encontramos $23.300.000? Y sí que ese dinero es suyo. El patrón dice, no, mío, ese dinero no es mío. Eso es de Kiko y de Galeano. Si quiere, queden ustedes con todo el dinero y peleen la guerra ustedes con Kiko y Galeano. Y no, o si quiere, van $18 millones a mí, se quedan con el resto y yo mato a Kiko y a Galeano mañana. Y les prendo una guerra a ellos. Yo no, claro, patrón, de una. Un día se acaba el cartel de Medellín, ¿por qué? Don Berna viaja a Cali, se entrevista con los 4 grandes de Cali, ya están los castaños, y ahí ya nosotros nos fugamos de la cárcel de la catedral cuando van a intervenir. Y ahí es donde ellos fundan los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. La fuga y ya el fundan los Pepes y ahí es surgimiento donde de viene ya el demonios. principio del fin Julio del de 1992. El gobierno, humillado por los lujos de la catedral, decide actuar, pero Escobar siempre iba un paso adelante. En una noche de neblina espesa que parecía bendecir su huida, Pablo se desvaneció entre los guardias. Se convirtió en el fantasma más buscado del planeta. La cacería se vuelve personal, pero esta vez no solo la policía lo buscaba. Entran en escena los Pepes, perseguidos por Pablo Escobar. Una alianza impensable. El cártel de Cali, paramilitares, antiguos socios traicionados, en las sombras, la tecnología de la DEA y la CIA. Todos se juntaron en contra del patrón y aún así la balanza solo cede a poco. Los Pepes no jugaban bajo las reglas del Estado. Respondieron al terror con terror. Destruyeron sus propiedades, quemaron sus cuadros de Dalí y Picasso y cazaron a cada hombre que lavara sus carros o vigilara sus puertas. Pablo estaba viendo cómo su mundo se reducía a cenizas. Empiezan a atacar la parte financiera, la parte militar, todo, el de la comunicación, el que le lavaba los carros, todo. Pablo Escobar era un monstruo, pero era un monstruo que amaba. Y ese amor fue su perdición. Con su ejército diezmado, su única prioridad era su familia. El 28 de noviembre de 1993, el golpe final llegó desde Alemania.
Su esposa e hijos fueron rechazados y devueltos a Colombia. Acogerlos en su nación a petición del gobierno colombiano. Aquí, en el aeropuerto de Frankfurt, en Alemania, está detenida en este momento la familia de Pablo Escobar Gaviria. De inmediato la policía abordó la nave y retuvo a los 4 viajeros. Río Negro, lunes 29 de noviembre de 1993. Señor embajador de Alemania en Colombia, con enorme sorpresa he recibido la noticia de la expulsión de Alemania de mi familia inocente. Pero más me sorprende el trato recibido por ellos cuando se les tilda de mafiosos y narcotraficantes que por su condición de mujeres inocentes y menores de edad resulta absolutamente repugnante. Sé que el pueblo alemán no comparte semejante actuación, como en su momento el pueblo de Chile en encuestas radiales tampoco compartió la actitud del gobierno de ese país, pero su gobierno ya olvidó que Colombia y otros países de América Latina han sido paraíso y refugio de ciudadanos alemanes que huyeron después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí se les trató con cariño y con respeto, y nunca a sus familiares inocentes se les tildó de criminales. Atentamente, Pablo Escobar Gaviria. Un caos muy berraco para que nos llamen a paz. Cuando hay una guerra civil bien berraca, nos llaman a paz. Esa es la única fórmula que yo le debo a él. Y nos dedicamos a darle los coritos, a quemarles las caras. Si hacer una guerra civil bien berraca, entonces nos tienen que llamar al diálogo de la paz y arreglamos con todo el mundo y se nos arreglan los problemas. No le debo otra solución. ¿Verdad que luchar, hermana? Hay que poner todo el corazón para eso y nos vamos a morir todos, nos morimos todos. La formalidad con la nobleza, con la debilidad normal. Eso se lo puedo demostrar en estos días apenas empiece la guerra de esos hijos. Pablo comenzó desesperadamente a perpetrar ataques terroristas por todo el país. ¿Aló? Marisabel, ¿cómo le va? Pablo Escobar, le quiero pedir un favor muy grande en nombre del país. Sí. ¿Por qué no hacemos algo para que se entregue y le garanticen la vida y se pueda ver con su familia? Yo estoy disponible para eso, yo soy el que tiene mejor voluntad en este caso. Estoy dispuesto a aceptar una cárcel intermedia, pero necesito hacer un estudio de esa cárcel porque es que yo no puedo permanecer en una cárcel urbana porque me colocan un carro bomba y vuelan una manzana. Transmítale al presidente que tengo la intención de regresar a una cárcel diferente a la de Envigado, pero que necesito saber cuáles son las condiciones de seguridad. Porque Pero, ¿cómo se las transmitimos, Pablo? Castaño le decía algo que busca. El único talón de Aquiles de Pablo Escobar y la familia, no hay más. La trampa del Hotel Tequendama. Recluidos en un hotel bajo custodia policial, su familia se convirtió en el cebo perfecto. Pablo, el hombre que utilizaba señuelos y llamadas falsas para burlar la tecnología estadounidense, cometió el error fatal, la desesperación. Creía que su familia estaba en peligro inminente de ser asesinada y razones no le faltaban ya que acarreaba demasiados enemigos a sus espaldas. Fue el cumpleaños 44 de Pablo. El zar, el hombre de los 1000 escondites, bajó la guardia. Realizóse... Cuídese mucho, usted sabe que todos lo necesitamos. amor, yo no tengo otra intención en la vida, sino luchar por ustedes. Yo estoy metido en una cueva, estoy muy seguro, ya salimos de la parte de crimen. ¿Con alguien de la fiscalía para la reubicación de ustedes en el exterior? Sí, tranquilo. ¿Había algún compromiso por parte de ustedes con la fiscalía? Esa es otra pregunta. Por ejemplo, la entrega de su padre. llamadas. 6 diálogos cargados de amor y miedo que duraron lo suficiente para que el Direction Finder de las autoridades triangulara su posición exacta en el barrio Los Olivos. Pero ayudaron mucho a perseguirlo hasta su captura. Claro que sí. No es que no ayudamos. Nosotros los capturamos, le dijimos, ahí está en esa casa. Hay un aparato que se llama Direction Finder. En ese momento no se conocía en Colombia. La policía no lo tenía. Nosotros lo trajimos. Nosotros le desenrollamos los teléfonos y le grabamos. Tenemos más de 500 cassettes del señor Pablo Escobar. Entonces, ¿y dónde están esos cassettes? ¿Ah? ¿Dónde están esos cassettes? En un lugar bien seguro, don Julio. Cap 4. El acto final en el tejado. 11-2. 500 hombres rodearon la manzana. No había salida. Solo un hombre fiel, Limón, acompañaba al patrón y por el cual dio su vida. El estruendo de los fusiles rompió el silencio de la tarde. Pablo intentó una última huida por el tejado, descalzo, con la agilidad que le quedaba de sus días de contrabandista. Pero no fue suficiente, las balas le empezaron a llover, y aunque respondió como un guerrero. 3 balas impactaron su cuerpo, pero fue el disparo en el oído el que alimentó la leyenda. La versión del hijo. Mi padre siempre decía, preferimos una tumba en Colombia que una cárcel en Estados Unidos. Él se suicidó. La versión oficial, el bloque de búsqueda lo abatió en combate. Los francotiradores no tuvieron piedad. Sea como fuera,
El 2 de diciembre de 1993, el hombre que quería ser presidente de Colombia terminó como una mancha de sangre sobre unas tejas calientes. El mito del invencible había muerto. Conclusión: el legado de la pólvora. La muerte de Escobar no trajo la paz inmediata, pero cerró el capítulo más sangriento de la historia del narcotráfico del siglo XX. Un hombre que empezó robando lápidas y terminó construyendo un imperio de cementerios. Al final, ni los millones de dólares, ni los ejércitos, ni las bombas pudieron salvarlo de su propio peso. Pablo Escobar murió como vivió, en guerra. Y mientras el mundo celebraba, Medellín quedaba herida, recordando para siempre que el camino de la pólvora solo conduce a un tejado solitario. El entierro de Pablo Escobar no fue un funeral común, fue una manifestación de fervor popular, caos y fanatismo que rayó en lo surrealista. Fue el último gran acto de su teatro personal, donde la línea entre el criminal y el santo se borró para miles de personas. Aquí tienes la descripción épica de ese momento para cerrar tu vídeo. El 3 de diciembre de 1993, Medellín no asistió a un funeral, asistió a una canonización pagana. Desde tempranas horas, una marea humana de más de 25,000 personas desbordó las calles. No eran los magnates ni los políticos que alguna vez brindaron con él. Eran los habitantes de los suburbios, los olvidados a quienes Pablo les había dado un techo en el barrio que llevaba su nombre. Para ellos, no moría un capo, moría su protector, el Robin Hood paisa. Lo que debía ser una procesión solemne se convirtió en un campo de batalla de emociones. La multitud, en un estado de histeria colectiva, rompió los cordones de seguridad. En un acto de desesperación y lealtad ciega, la muchedumbre asaltó el coche fúnebre. Querían tocar la madera, querían cargar al patrón. Los cristales del carro saltaron por los aires y, en un momento digno de una epopeya, el ataúd fue arrebatado de las manos de las autoridades y llevado en hombros por la multitud que gritaba: «¡Viva el patrón! Y no lo dejaremos solo». El olor a flores se mezclaba con el olor a sudor y pólvora. En el cementerio Jardines de Montesacro, la escena fue dantesca. La gente se subía a los árboles, a los muros y sobre otras tumbas para ver el rostro del hombre que había desafiado al mundo. El cuerpo de Escobar tuvo que ser protegido por su familia en medio de un torbellino de manos que intentaban arrancarle un recuerdo, un trozo de ropa o simplemente darle un último adiós. Mientras en las casas más ricas de Colombia se descorchaba champán, en los barrios humildes se encendían velas frente a su fotografía. Fue un entierro épico porque encapsuló la tragedia de una nación, un hombre capaz de la mayor crueldad, pero también de generar un amor tan profundo que miles estuvieron dispuestos a ser pisoteados solo por ver su féretro pasar. Pablo fue sepultado en su tierra, pero su sombra se extendió sobre la historia de Colombia para siempre. Aquel día, el zar de la cocaína se convirtió en leyenda, dejando tras de sí un rastro de flores, llanto y una cicatriz que, décadas después, se niega a cerrar. Descansa en paz, Pablito, y descansen en paz las víctimas de este. Gracias por ver, like y suscríbete. Necesito llegar a 1000 subs para poder seguir trayéndote contenido. Gracias. Estaba apenas comenzando. Había que mover los cadáveres de Pablo Escobar y Limón para la velación y el entierro, hasta el parque cementerio de Jardines Montesacro, a las afueras de Medellín, en medio de una ciudad que ya estaba convulsionada con la noticia. Montamos el cuerpo de Pablo en 2 cofres grises, gris plomo, igualitos, tanto el de él como el de Limón. ¿Y un cofre sencillo? El cofre más sencillo, el que utiliza todo el mundo aquí, de madera. Uno para cada uno, el mismo. Gris plomo, para cada uno. Pusimos a Pablo en el coche fúnebre que yo iba a manejar y el de Limón en el otro coche fúnebre atrás donde iba mi compañero Gustavo. Había gente alborotada en las calles. La familia tenía miedo de que algo le pasara al cadáver de Pablo o a ellos. Se respiraba en el ambiente una mezcla de alivio y temor a que vengaran su muerte. No, eso era una cosa increíble. Cuando nosotros salimos, esa torre de energía estaba llena de gente, eso era un racimo humano allí y mucha gente ahí ovacionando a Pablo, Pablo, Pablo. Aquí afuera. Aquí afuera. ¿Quién dijo caos? El parque cementerio se empezó a llenar de gente imposible de controlar. Miles de curiosos inundaron la sala donde lo estaban velando. Todos querían tocarlo, verlo, despedirse. Se escuchaban gritos y arengas y pancartas despidiéndolo. Filas de cuadras enteras de una multitud incrédula queriéndole dar el último adiós. Y yo le dije, Juan Pablo, su papá ya entró en un proceso de descomposición, hay que enterrarlo, entiérrenlo. Soy el único que, bueno. Y entiérrenlo fue que llamamos a la 4ª brigada, mandaron como 50 soldados que nos abrieron como una calle allá para poder entrar allá, recuperar el cuerpo, sacarlo y de una enterrarlo. Y doña Nubida al lado. Y esa señora una calma. Con mucho esfuerzo llegaron al sector Capillas, pusieron el féretro en el descensor y los empleados del cementerio comenzaron a echarle tierra para siempre.
una tumba rodeado de otros familiares que ya no están y que se ha convertido en un lugar de peregrinación. Es que siguen llevándole ofrendas florales y regalos, y algunos tienen fe de que desde el más allá el gran capo los va a ayudar con algún milagrito. ¿Y vienen a rezarle o a mirar? Y a pedirle. ¿Y usted le ha pedido algo en esta cantidad de tiempo? Yo no le pido nada a los turistas, más bien. Que eso sí le dan, porque lo que es él, sí, lo que es no, él ya. Yo lo comí. Federico lleva los mismos años que Pablo bajo tierra, trabajando como guía turístico y cuidando el mausoleo familiar por unas monedas. Entonces, tenemos a don Pablo. Murió de 44 años. De memoria recita quiénes son y de qué murieron. Sigue el hermano, el menor, el niño. ¿Y cuál es el parentesco y el linaje completico de Escobar? Sigue la nana, la del servicio, quien los cuidaba a ellos cuando estaban niños. Como si la tumba fuera de un héroe, de un hijo ilustre de nuestra tierra y no de un mafioso cualquiera que puso al país de rodillas. Y este es Gustavito Junior, que mataron el mismo día. El mismo día en la mañana y a ellos en la tarde. Omar dejó a los muertos en paz. Vive solo en su apartamento en Medellín. Escribe. Tantos años en los anfiteatros, las morgues y las funerarias le ayudaron a tener la sangre fría para enfrentarse a los vivos, a los que hay que tenerle a veces más miedo que a los muertos. Eso sí, lo enterrado no se lo quita a nadie, y menos haber sido él el que metió en un cajón al mafioso más poderoso de todos los tiempos. ¿Y Pablo no le jaló las patas? No. No, para nada, él estaba tranquilito, a mí eso no me da miedo. Omar, muchas gracias. Con todo gusto. Según el dictamen forense, por su estado de salud, Pablo Escobar hubiera vivido 22 años más, o sea que hubiera muerto de 66 años en el 2015. Quizás encerrado en una cárcel, o extraditado, o recogido, o arrepentido. Y ahora, quién sabe dónde estará, si vagando en un limbo, o si este hombre que metió a Colombia en tantas guerras haya logrado descansar en paz.